Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer este bolso bandolera. Ya en un vídeo anterior hicimos la parte del centro, que es un seminole en patchwork, así que hoy vamos a confeccionar el bolso. Pero antes de nada, quería invitaros a que hicierais clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para que YouTube os informe cada vez que suba un vídeo. Y ahora sí, comencemos. Para este bolso vamos a necesitar estas telas. Una tela estampada, que será la tela base, la tela lisa, la blanca, que en este caso la usé para el seminole, y esta tela de retor, que va a ser el forro. Usaremos también guata termoadhesiva, de las que se pegan con la plancha por el revés del tejido, una cremallera metálica de 20 centímetros y el seminole, que como os digo ya tengo un vídeo en el canal donde os enseño cómo hacerlo. Os lo dejaré por aquí arriba para que lo veáis tranquilamente por si os interesa confeccionar el bolso con esta técnica. Vamos a empezar cortando dos cuadrados de 3,5 de ancho por 4. Enfrentando los derechos los vamos a coser al seminole con una costura de 1/4 de pulgada. Por aquí. Una vez cosido, vamos a cortar dos rectángulos de 26 por 8 centímetros, 26 de largo por 8 centímetros de ancho cada uno. Y con los derechos enfrentados los vamos a unir a la tira central. Uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, como estáis viendo. Lo haremos también con una costura del 1/4 de pulgada. Acordaos bien y llevar cuidado en no pisar o coser por encima de los picos de los cuadrados blancos. Ahora planchamos las costuras y pegamos la guata con el pegamento por el revés de la tela a la plancha. Como vamos a hacer dos piezas, una para la parte de delante y otra para la parte de detrás de nuestro bolso. Estas dos piezas tienen cada una medida terminada de 26 por 18. Ahora vamos a cortar dos tiras de 2,5 centímetros por 3 o 3,5 de largo. Cortaremos dos para uno de los extremos y la vamos a colocar así, haciendo un sándwich con la cremallera. Coseremos por aquí y cortaremos otras dos para hacer otro sándwich con la cremallera en el otro extremo. Y así la vamos a dejar rematada. Esta costura la podéis hacer a 1 centímetro. Ahora, una vez que ya la tengamos cosida las dos piezas, ¿veis? Y planchadas, vamos a marcar el centro de la cremallera. Podéis dar un piquete o marcarla con un rotulador o un boli, como he hecho yo. Y vamos a hacer lo mismo con la pieza del bolso. La doblamos a la mitad y en la parte de arriba vamos a marcarla. Eso lo vamos a hacer en las dos. Y ahora vamos a poner la cremallera. Hacemos coincidir esas dos marcas. Y vamos a coserla a 1 centímetro. Una lo haremos en un lado de la cremallera y la otra pieza del bolso, como veis, así la vamos a hacer en el otro lado de la cremallera, siempre haciendo coincidir los centros
de ambas partes, tanto de la cremallera como del bolso. Y ahora nos vamos a ir a la máquina a coserla. Coseremos por este lado y luego coseremos por este. Para la tira de colgar, yo he cortado como 1,20 de largo y de ancho la he cortado como a 6 centímetros aproximadamente, entre 6 y 8 centímetros. Y luego la he ido doblando con la plancha a la mitad y luego otra vez a la mitad para poder coserla luego mejor a máquina. Entonces ahora cogemos unos alfileres, la vamos cerrando y vamos a pasar primero un pespunte en un lado y otro pespunte en el otro lado. Todo alrededor. Y ahora que la tengáis cosida la vamos a sujetar aquí. En este extremo a máquina le vamos a dar unas pasadas y sin que se os tuerza cogeremos el otro extremo y lo vamos a hacer en el otro lado. Ahora vamos a hacer el bolso de forma redonda. Lo que vamos a hacer es marcar 3 centímetros del extremo y otros 3 centímetros hacia arriba. Y vamos a unir estas dos marcas. Yo lo he hecho a mano alzada, pero vosotros podéis ayudaros con algo que sea curva, que tenga curva y si os viene mejor. De esta manera vamos a hacer esta de aquí y las otras dos, tanto en un lado como en el otro. Y las vamos a recortar. Y así ya tendríamos las 4 esquinas redondeadas. Para el fondo del bolso he cortado una tira de 54 centímetros, que es lo que mide el bolso todo alrededor, por uno de los lados, ya sabéis, por 4 centímetros. Y ahora la voy a coser en este cachito, unos 2 centímetros, dejando 1 centímetro sin coser tanto en un lado como en el otro. Digamos que coseremos solamente el trocito donde va el asa del bolso. Ese cachito de ahí. ¿Veis? Ya he cosido, he dejado libre tanto 1 centímetro por un lado como por el otro. Y en este lado hemos hecho lo mismo. 1 centímetro libre por un lado y otro centímetro libre por el otro. Ahora le vamos a dar un piquete desde donde hemos empezado a coser hasta donde hemos acabado. Un piquete en cada uno de los lados. En este lado voy a hacer lo mismo. Un piquete sin llegar a la costura, al pespunte, para no romperlo. Le doy otro aquí. En los dos lados. Y ahora voy a girar la pieza, esta tira, y la voy a colocar todo alrededor. Como veis, esta tira no la he enguatado. Es estrecha porque no quería un bolso demasiado ancho de fondo, entonces no la he enguatado. Y lo vamos a colocar así todo alrededor. Hasta que lleguemos al otro extremo. Le vamos a coser a 1 centímetro. Hacer bien la curvita hasta que lleguemos ahí. Desde aquí todo alrededor hasta aquí. Y ahora ya está cosido, ¿veis cómo queda por el derecho? Ahora lo que vamos a hacer es, metemos el asa, acordaos de dejar la cremallera abierta para luego poder darle la vuelta. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado,
del bolso, en la parte que nos queda sin coser. Este bolso es un encargo de mi suegra y es un regalo que la voy a hacer yo. Por eso le he llamado bolso Cándida, porque mi suegra se llama así. Y ahora ya que lo tengáis cosido, como os he dicho, acordaos de dejarla abierta. Vamos a darle la vuelta. A ver qué tal nos ha quedado por el derecho. Pues yo creo que ha quedado muy bien. Me encantan estos colores. ¿Vosotras de qué colores sois? Dejármelo en los comentarios. ¿Sois más de color rositas, de colores verdes, de colores azules? ¿Veis cómo han quedado la parte del asa? Ha quedado muy bien. Ahora vamos a hacer el fondo del bolso o el forro. Vamos a cortar las mismas piezas en la tela de retor, con la diferencia de que vamos a doblar hacia adentro 1 centímetro con la plancha y otro centímetro en los extremos de la tira del fondo del bolso. ¿Veis? Ahora cogemos una y hacemos lo que hemos hecho con el bolso. Vamos a dejar el centímetro hacia afuera, hacia adentro, como lo veáis, y vamos a empezar a sujetar los alfileres. ¿Qué tal os lleváis vosotros con la suegra? ¿Os lleváis bien o os lleváis mal? Yo la verdad es que mi suegra es muy buena y se merece todos los regalos que la hagan. Vamos a hacerlo hasta aquí. Y una vez que ya lo tengamos cosido, como hemos hecho igual que en el bolso, ¿veis? La tira de fondo de bolso puesta. Pues ahora con el forro del derecho y el bolso del revés lo vamos a meter dentro. Colocamos bien hasta abajo. Y ahora lo voy a sujetar con alfileres, porque esta parte la voy a coser a mano, no la voy a meter en la máquina. Pero si os atrevéis, pues también podéis meterla en la máquina, no pasa nada. Yo he preferido que la voy a coser a mano. Acordaos bien de dejarlo ahí, que no se vean las costuras, para que luego cuando se abra el bolso, pues que quede rematado, bien rematado, sin ninguna costura fea por ahí que se vea. Que coincida bien el fondo del bolso con el fondo del forro. Y ahora lo vamos a coser todo alrededor a mano. ¿Veis? Con una puntada escondida lo he cosido. Le he planchado un poquito y le voy a poner de adorno este lacito prefabricado de raso blanco en uno de los lados. Aquí le voy a dar unas puntadas para que quede bonito. Esto es opcional, si queréis ponerlo bien y si no, no. Y si tenéis otra cosa a mano que os venga mejor, que creáis que os va a quedar bien, pues ya está. Esto ya es un poco a gusto. Y ahora ya sí tendremos nuestro bolso terminado. Y así ha quedado. Como veis, la tira la podéis hacer más ancha o más estrecha, como vosotros queráis. Si hacéis la tira más ancha, pues el fondo le tenéis que hacer más ancho, claro. Podéis hacerle también la tira de colgar, la podéis hacer de la misma tela del fondo del bolso. Así os quedará por dentro. También si queréis hacerle algún bolsillo interior, también os va a quedar perfecto. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.